Entonces nos dice que en la sección 1, los diámetros interiores del conducto en la sección 1 y 2 son de, entonces, en el punto 1 son de 50 milímetros. Y en el punto 2 son de 100 milímetros. ¿Listo? Estos son los diámetros. Que fluye agua, el líquido es agua, a 70 grados centígrados, con velocidad promedio de 8 metros. Entonces nos da la velocidad promedio de 8 metros sobre segundo. ¿Listo? ¿Qué debemos encontrar? La velocidad en el punto 2, el flujo volumétrico, o sea, el caudal, ¿cierto? ¿Por qué no le pongo 1 y 2? Porque el caudal es el mismo, ¿no? Ya vimos que en 1 o en 2 el caudal es igual. El flujo en peso, ¿cierto? Es W. Y el flujo másico, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar. Nuestra gráfica está por este lado, entonces, pues nos venimos a este lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? La ecuación, ¿cierto? La ecuación general. Aquí, ¿qué vamos a establecer? La comprobación de esta ecuación, ¿cierto? Caudal 1 es igual a caudal 2 y caudal 1, ¿qué es? Velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2. Lo que nos piden que es la velocidad, ¿qué? Velocidad 2. Yo no necesito todavía montar esta ecuación, ¿sí? Ya analizando las características del punto. Si tenemos aquí altura, no nos dan altura, o sea, no nos dan presión, no nos dan altura, simplemente la velocidad. Entonces, pues, yo lo que hago es utilizar esta ecuación. Con esta ecuación lo tenemos todo, ¿o no? Con esta ecuación tenemos la velocidad 1, sí la tenemos. ¿Tenemos posibilidad de sacar el área 1? Sí lo tenemos porque tenemos el diámetro en el punto 1, ¿cierto? Entonces podemos sacar. Esto es lo que nos están preguntando, pero sí tenemos el área 2, ¿cierto? Porque tenemos el diámetro 2. Entonces, no hay necesidad de que utilicemos todavía Bernoulli, simplemente con esta ecuación podemos, la ecuación de continuidad, podemos determinar ese valor. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente despejar de esta ecuación, voy a decir que la velocidad 2, ¿a qué equivale? A la velocidad 1 por el área 1 y todo dividido entre el área 2. ¿Sí? La velocidad 1 son 8 metros sobre segundo. ¿Y yo qué hago? Relaciono ¿qué? Los diámetros, ¿cierto? O sea, porque área 1, que es pi Por por diámetro r al cuadrado. cuadrado, o por el diámetro al cuadrado si lo divido entre 4, ¿cierto? Y el área 2, pues será pi por el radio 2, ¿cierto? Este es mi radio 1. ¿Yo qué cancelo de aquí? Pi, y me queda una diferencia de radios, ¿cierto? Una diferencia de radios. Entonces, pues, finalmente yo aquí voy a poner el radio 1 al cuadrado. ¿Cuál es el radio 1 al cuadrado? 25, ¿no? Porque tengo aquí 50 es mi diámetro, pues el radio va a ser 25. 0.025. ¿Estamos bien? Metros cuadrados. Sobre, en este caso, mi radio 2 será 50. 0.05 metros. Sí. Esto me da 2. O sea que la velocidad en 2 será igual a ¿qué? A 2 metros sobre segundo. ¿Sí?
¿Y tiene lógica? Sí tiene lógica, ¿no? ¿Por qué? Recuerden ustedes que esta parte de aquí, digamos, esta parte de aquí tiene el área chica. O sea que la velocidad en esa parte es más alta. Una vez el fluido entra al área grande, ¿qué pasa? Reduce su velocidad, ¿cierto? Por eso la velocidad 1 es de 8 y la velocidad 2 es de 2 metros. ¿Sí? ¿Qué equivale el caudal? Entonces, caudal dijimos que era igual a velocidad 1, área 1. O sea que esto va a ser igual a velocidad 1, que son 8 metros sobre segundo, por el área 1. Pi cuartos por el área, por el diámetro 1, ¿no? Que es 0.05 metros al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos daría el caudal? 1.57. Listo. 1.57. 1.57 metros cúbicos sobre segundo. Listo, aquí tenemos ya el caudal, entonces ya tenemos la respuesta tanto de la velocidad 2, ¿cierto? Que es esta de aquí, como del caudal. Entonces ya tenemos esto y ya tenemos esto. Flujo en peso. ¿Quién recuerda cuál era la ecuación de flujo en peso? Específico por el caudal, ¿sí? Esto me da metros cúbicos, esto está sobre metros cúbicos, me da newton sobre segundo, kilonewton sobre segundo, ¿listo? Entonces, ¿podemos determinar? Sí, porque ya tenemos el caudal y sabemos que es agua. Entonces, ¿a qué equivale? ¿El agua a qué equivale? El peso específico. 9.5 kilonewton sobre metro cúbico. Y nuestro caudal es 1,57 metros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? Si yo miro, se me cancelan estos metros cúbicos y me da kilonewton sobre segundo. Entonces, flujo en peso, 14.91. 14.91 kilonewtons sobre segundo. ¿Listo? Y ya habremos dado respuesta a este punto. Y flujo másico, ¿sí? Que aquí lo llama, el libro lo tiene como M. ¿A qué equivale el flujo másico? Es la masa sobre, son kilogramos sobre segundo, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo estaba definido? Como densidad por Caudal. aquí, 0.016 metros cúbicos sobre segundo. Sí. Listo. Si ya lo corrigieron, pues vamos aquí a cambiar este valor. 15.7, dejémoslo como 15.7, 0.0157 Sí. metros cúbicos sobre segundo. Sí. Listo, eso nos hace una variación, ¿cierto? Nos varía aquí. Calculemos nuevamente entonces 0.0157 y esto nos va a dar una variación en estos resultados. 0.149 kilonewton sobre segundo. ¿Listo? Ahorita vamos a calcular entonces flujo másico. Flujo másico es kilogramos sobre segundo. Aquí vamos a ver qué nos calcula. Entonces, ¿cuál es la densidad del agua? 1000, ¿cierto? Sí. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y lo multiplicamos por nuestro caudal, que es 0.0157 metros cúbicos sobre segundo. Cancelamos esta parte y determinamos que el flujo másico es igual a ¿qué? 15.7. 15.7, ¿cierto?
15.7 kilogramos sobre segundo. Y ese es nuestro flujo máximo, ¿sí? Entonces, digamos que en este ejercicio nos sirvió para aplicar la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad nos dice que el líquido que pasa por un punto, que en este caso este es nuestro punto 1, decimos que la cantidad de flujo, ya sea volumétrico o másico o en peso que pasa por este punto, es la misma que pasa por acá. Tiene lógica, si yo no le estoy adicionando nada, pues nada me aparece mágicamente, ¿cierto? O sea, lo que entra por este lado, sale por este lado. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar la velocidad si cambia el área. Si el área no cambia, pues se conserva totalmente igual, ¿cierto?